Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una lección más de este curso de Introducción a la Teología. Esta es la 10ª lección que corresponde al tema Teología, Ciencia de la Fe. Y como ya sabemos, este curso está inspirado sobre todo en el libro de Introducción a la Teología, este pequeño manual de don José Morales y don José Manuel Fidalgo, que está disponible en Amazon y pueden adquirirlo para ahondar más en la información que estamos compartiendo. El contenido de esta lección, pues que abarca la cientificidad de la teología o la teología como ciencia, vamos a ver en primer lugar el carácter científico de la teología, la ciencia teológica, la teología ciencia de lo real, dimensiones especulativas y prácticas de la ciencia teológica, la teología como sabiduría, la teología, algunas ciencias de la religión, el método teológico, y desarrollo y aplicación del método teológico. Sobre todo este último punto hay que prestar mucha atención porque será el 7 y el 8 serán los puntos claves para entender cómo presentar el trabajo final de este curso. La teología, ciencia, el método. La teología es la fe que busca entender. Esto lo hemos explicado ya durante todo el curso, creo. No es únicamente fe creída, sino también la fe pensada. Es por tanto una actividad intelectualmente rigurosa, porque es una fe pensada, que se lleva a cabo con sentido creyente y a la vez con sentido crítico y científico. Por eso decimos que la teología es ciencia. El método de la teología es una cuestión fundamental, no solo en la teología, en cualquier ciencia, pero en la ciencia teológica es fundamental para sostener su carácter científico, para sostener su carácter intelectual. La teología es una actividad intelectual porque tiene un método. En el caso de la teología, los contenidos son los misterios revelados. Eso ya lo hemos visto. El objeto de estudio de la teología es los misterios revelados que marcan la propia metodología, es decir, el propio método del quehacer teológico. Y este objeto marca el método y hace que se distinga de otras ciencias. Entonces, en la teología nos encontramos con un objeto de estudio, sí, nos encontramos con un método de estudio, sí, por lo tanto es ciencia. Entonces, hablemos acerca del carácter científico de la teología. Para entender esto hay que entender primero qué es ciencia y qué define a la ciencia. A lo largo de la historia del pensamiento humano se han dado modos diferentes de entender la ciencia en función de las ideas sobre la inteligibilidad del mundo y la capacidad de la razón humana. Y para esta capacidad para conocer la realidad de las cosas. Según lo que se entienda por ciencia, se afirmará o no el carácter científico de la teología. Y así durante siglos la teología ha mantenido un claro estatus científico. De hecho, nosotros sabemos que las universidades nacieron en torno a la iglesia y una de las ciencias que tenía un puesto importante en el ámbito universitario era la teología. No solo era considerada ciencia, sino la más elevada de las ciencias. En la modernidad, en cambio, la concepción reductiva de la ciencia ha negado en buena medida el carácter científico de la teología. Como lo sabemos ahora, para muchos la teología no es una ciencia. Entonces aquí tenemos los argumentos en contra del carácter científico de la teología. El primero, y este es el más interesante, es que alegan los que son detractores de la cientificidad de la teología, que en teología hay una falta de planteamiento crítico, pues no se hacen preguntas, se acepta todo tal cual está, se acepta la revelación, o sea, no se cuestiona la realidad del dato revelado, se acepta. Esto es un poco es interesante porque la teología es una ciencia, si lo podemos decir así, descriptiva del dato revelado, pero también
Hay ciencias descriptivas, como por ejemplo la sociología, que acepta las realidades tal como son, o la biología, que lo que hace es describir lo que pasa en la naturaleza. Lo mismo hace la teología, lo que hace es describir y aceptar el dato revelado, lo que se me da. Entonces, este argumento, pues, a científico no es. Carece de evidencia, porque no verifica sus conclusiones por lo tanto no puede generar conclusiones. Esto también es un poco sesgado porque sí hay evidencia de la revelación, sí hay un proceso de verificación, de investigación, de profundización, como lo veremos más adelante. Es un conocimiento poco desarrollado, dicen también. Tal y como lo decía, y sobre todo este es quizá el promotor de concebir a la teología como algo no científico, como una actividad puramente cultural. Es Augusto Comte, decía que la teología es un estadio infantil del desarrollo del pensamiento humano. Y a esto se le suma que no habla de una realidad demostrable, pues para algunos Dios solo es una idea en la cabeza humana y no sabemos si es real. Esto evidentemente pues ya lo sabríamos definir y para estudiar teología, como hemos dicho muchas veces, se necesita fe y el encuentro personal entre el hombre y Dios. Otros argumentos dicen que la fe no debe ser científica. Esto incluso dentro del mundo protestante, incluso dentro del campo teológico. Hay algunos que han aceptado que la fe no debe ser científica. Pues bueno, recordemos esta discusión entre fe y razón que existe sobre todo en el mundo protestante. Para ellos la fe no debe ser científica. Bien. La teología es ideología. Algunos afirman que la teología justifica la fe dada y como sirve a la iglesia, se vale de argumentos extrarracionales y a la persuasión retórica para fundamentarse. Es decir, realmente no es una ciencia como tal, sino una serie de ideas irracionales que sirven para fundamentar una cultura o una institución. A eso se le llama ideología. Pero, como sabemos, la teología no fundamenta la fe, ni la iglesia. O sea, no es que sobre la teología se fundamente la iglesia. Primero fue la iglesia y después la teología. Para algunos simplemente la fe es irreal y no es apto para el tratamiento real. Es decir, muchas de estas objeciones se basan desde el carácter positivista. Este nombre es muy interesante. Porque el positivista es aquel que solo considera como real lo positivo, no en plan de positivo o negativo, sino lo que yo puedo ver, tocar, sentir, lo experiencial, lo que tengo a la vista, a los sentidos. Eso es lo real. Y entonces la ciencia positiva o la parte positiva, o el positivismo más bien, perdón, es aquello que reduce el conocimiento a lo sensible. Es real solo lo que yo puedo tocar, ver, sentir. ¿Por qué entonces la teología cristiana es ciencia? Habíamos visto los argumentos negativos. Ahora vamos a ver por qué nosotros decimos que es ciencia. Aquí decimos claramente porque es una exposición racional y coherente de un objeto bien preciso. Esto es primordial para entender la ciencia. Exposición racional y coherente de un objeto bien preciso, como son los misterios revelados, examinado a la luz de los principios a la luz de principios bien definidos que terminan en una comprensión más honda de esos misterios. Entonces vemos aquí todo un sistema, hay un objeto de estudio, hay un método de estudio y hay una comprensión de ese objeto. Entonces aquí vemos todo lo que hay en una ciencia explicados en esto. Santo Tomás, aplicando un principio aristotélico, explica que la teología es ciencia subalternada de la ciencia de Dios y de los bienaventurados. Es una ciencia que está por debajo de otra ciencia, que es la ciencia de Dios y la ciencia de los bienaventurados que comparte con Dios.
El teólogo no puede comprobar por sí mismo las verdades afirmadas por la ciencia de Dios, pero es a partir de esta ciencia de Dios, es decir, de este Dios que se revela, de este Dios que se da a conocer, que conoce, que tiene esa ciencia, que tiene ese conocimiento, que el teólogo se fía de él y comienza a ejercer también su ciencia. Vamos a hablar acerca de la ciencia teológica. Si partimos de una concepción básica de la teología como fe que busca entender, podemos afirmar que la teología está en condiciones de reivindicar su carácter específico y propio como discurso sobre Dios dotado de sentido. Entonces, la teología manifiesta su carácter científico porque tiene principios, porque posee un campo de estudio, tiene una metodología rigurosa, porque sus conocimientos son comunicables de manera ordenada y sistemática. Todo esto son las características de una ciencia y la teología las cumple todas. Por lo tanto, podemos concluir de que la teología es ciencia. Y entonces los dogmas. ¿Qué pasa con los dogmas? La existencia de los dogmas no son un lastre para el carácter científico de la teología. El dogma es por definición punto de partida, como dice aquí la diapositiva, para la reflexión de la fe, pero no es una camisa de fuerza. La buena teología es consciente de sus condicionamientos, evidentemente, que le vienen impuestos por la presencia del misterio inabarcable y por las limitaciones del lenguaje. Pero cuando hablamos de dogmas en la teología, nos parece como que si fuesen realidades cerradas e irracionales. Y hemos visto que no, que son verdades de fe que se nos han dado. Pero la ciencia positiva, la biología, la astronomía, la física inclusive, no puede decir que ella no tiene ciertos dogmas. Ella tiene principios. Y por ejemplo, alguien que diga que la ley de gravedad es un principio científico que hace imposible el conocimiento teológico porque es una verdad irrefutable, es un loco o un necio. Pues lo mismo sucede con los dogmas en la teología. Los dogmas son verdades a las que la teología ha aportado para llegar a la conclusión y el magisterio ha definido. Entonces no son camisas de fuerza, son principios, como en toda ciencia hay principios. Y son puntos de partida, ya lo dije, como el dogma, llamémoslo así, de la ley de gravedad, o la ley de gravedad. La teología, ciencia de lo real. Entonces, hablemos esto del carácter simbólico versus el carácter real, porque es que esto es muy importante entenderlo. El hecho de que el lenguaje de la fe manifieste un carácter simbólico, dice el autor, no significa que las doctrinas cristianas representan especulaciones meramente simbólicas, o como que nos hemos creado un cuento de hadas. El símbolo lingüístico es manifestación, es un vehículo de una realidad misteriosa que nos alcanza y que alcanzamos a través de signos humanos. ¿Sí? Que se nos hace presente y que nosotros alcanzamos a esa realidad a través de signos humanos, que no podemos explicar con nuestro idioma, sino recordemos las lecciones pasadas cuando hablamos del lenguaje en la teología. Entonces, las categorías de verdad y falsedad se aplican realmente a las proposiciones teológicas. Eso que estás diciendo es verdadero o eso que estás diciendo es falso. Pero no significa de que porque yo hable con símbolos, por ejemplo, Padre, Dios es Padre, ya lo explicamos en el aspecto del lenguaje. Sabemos que Dios es Padre, pero que no es Padre, pero a la vez es muy Padre. Es decir, este proceso de la analogía del lenguaje, o sea, del sistema analógico del lenguaje teológico. Entonces, pero afirmar de que el lenguaje es analógico, que es simbólico, no significa que yo no pueda utilizar eso es verdad o eso es mentira o eso es falso.
Dimensiones especulativas y prácticas de la ciencia teológica. Entonces, la teología exige un hábito preferentemente especulativo, evidentemente especulativo, dado el importante papel que la razón desempeña en ella. Es decir, la actividad teológica es una actividad eminentemente especulativa, es decir, intelectual, es muy de escritorio, es muy de leer, de discurrir en el pensamiento. Pero la teología no es una suma de teorías, ni una ciencia de gabinete, aunque se pase mucho tiempo leyendo, escribiendo, analizando, no es solamente una ciencia de gabinete. Posee respuestas a las cuestiones últimas de la vida. Por eso la teología es una ciencia también práctica, que debe informar al creyente y nutrir su vida espiritual y motivar e impulsar en él la difusión de la fe cristiana. Entonces, este carácter especulativo de la teología debe implantarse también en la práctica, y esta práctica de la fe debe ayudar al estudio de la teología. Entonces, la teología tiene estas dos dimensiones, especulativa y práctica. La teología como sabiduría. Además de ciencia, la teología es sabiduría, es decir, está por encima de la información y del siempre conocimiento. La teología es conocimiento de todas las realidades divinas y humanas a través de la causa primera, que es Dios mismo, principio del orden universal. Es decir, gracias a la teología yo puedo conocer lo que Dios quiere que conozca, evidentemente, desde su óptica o desde su visión. Y por eso la teología ve todas las cosas de un modo holístico, es decir, de un modo redondo, de un modo total, completo. Por eso podemos decir que la teología puede estudiar todo, prácticamente todo. Todo lo que existe es objeto de estudio de la teología. Y bajo la especie de la eternidad, es decir, viendo todo desde los ojos de Dios. La teología, alguna ciencia sobre la religión. Esto es importante, porque existe la teología y existen ciencias sobre la religión. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas: ciencia o historia de las religiones, historia de los dogmas, filosofía de la religión y psicología religiosa. Todas estas ciencias comparten algo del objeto material de la teología, algo. Por ejemplo, el hecho religioso, la relación entre Dios y los hombres. Por ejemplo, en el caso de los dogmas, la reflexión o la historia de cómo se concibió aquel dogma. Pero la teología se distingue netamente, estoy hablando de la teología cristiana católica, de otra ciencia, de esta ciencia, que tienen parcialmente el mismo objeto material. Por ejemplo, con la ciencia de la historia, ciencia o historia de las religiones, evidentemente por el objeto, la ciencia o historia de las religiones se ocupa de describir las religiones y cultos de la humanidad, mientras que la teología se ocupa de describir y de profundizar el encuentro entre Dios y el hombre en Jesucristo, no entre todas las religiones. Y no le interesa tanto la historia, sino el hecho del acontecimiento de Cristo. La historia de los dogmas, que se ocupa de las fases del proceso de formulación dogmática. Es decir, es una realidad histórica, pero no es el hecho mismo del encuentro entre Dios y el hombre y lo que Dios ha dado a conocer. Evidentemente, la teología se basa mucho en la historia de los dogmas, tiene una relación profunda con todas estas ciencias, pero no es su objeto principal el estudio de cómo se desarrollaron los dogmas. La filosofía de la religión, por ejemplo, se encarga de estudiar el hecho religioso en el hombre y en las culturas, de por qué el hombre tiene ese anhelo, ese deseo de vincularse a una divinidad, a algo que está más allá de él y de su naturaleza. Mientras que la teología da por supuesto eso. Y puede haber teología de las religiones, y la hay un estudio teológico de las religiones, pero no hablan ese estudio teológico de las religiones no habla acerca
el hecho religioso como tal, sino de, por ejemplo, la verdadera religión o la verdad en las religiones o cómo se salvan los que son de otras religiones. Entonces, desde el aspecto cristiano. Entonces, la filosofía de la religión estudia el hecho religioso. La teología lo da por supuesto. Y recordemos que el hecho religioso en la teología se da por supuesto y por superado también. Es decir, la fe es un acontecimiento mucho mayor que la religión. Y la psicología de la religiosa, que estudia la experiencia religiosa del creyente. Esto es un aspecto más subjetivo. Como hemos visto en el tema pasado, también la teología tiene que ver un poco con la psicología de las religiones en el aspecto experiencial, pero no se limita a eso, sino que es mucho más amplio. Y desde el aspecto racional, pues podemos entender mucho mejor que la teología es más amplia que la psicología religiosa. Entonces, hablemos ya para ir concluyendo acerca del método teológico. El método es una vía o camino hacia el objeto de estudio. El objeto de estudio es el hecho de la revelación. Eso ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, el método, modo de proceder en la investigación de la verdad científica es muy importante para cualquier disciplina o rama de saber. Existe una gran afinidad entre el método de una ciencia y el objeto del que se ocupa, evidentemente. Ya hemos dicho que el objeto es la revelación, entonces el método que ocupemos en teología debe tener una gran afinidad. Método es precisamente vía o camino intelectual hacia un campo determinado del saber humano. En teología predominan particularmente dos modos o fases esenciales metodológicas. La primera es la teología positiva y la segunda es la teología especulativa. Vamos a ver qué es eso. La teología positiva analiza lo que se denomina auditus fidei, oír, es decir, el conjunto de datos, afirmaciones y comunicaciones que forman el depósito revelado. Es decir, es buscar información, buscar en el depósito de la fe, en la revelación. Aquí se examina con detalle y se descubre el sentido preciso de cada uno. Se busca dónde, en la Sagrada Escritura y en la tradición, en el magisterio también, pero sobre todo en la Sagrada Escritura y en la tradición. Siempre que nosotros vamos a investigar sobre un tema teológico, lo primero que tenemos que hacer es investigar sobre el depósito de la fe, Sagrada Escritura y tradición. Toda investigación teológica, todo estudio teológico parte sobre esta investigación. Y luego está la teología especulativa, que se ocupa del intellectus fidei, es decir, de aquello que yo he recogido ahora, la comprensión de esos datos, articularlos en un edificio intelectual coherente. Entonces, la inteligencia de la fe es la coronación del trabajo teológico. Aquí, cuando llegamos al intellectus fidei, es cuando llegamos a la conclusión del trabajo teológico. Entonces, estas dos partes, estas dos realidades forman parte del proceso y la elaboración del trabajo teológico. Al primero se le conoce, por ejemplo, busco el tema de la creación. Entonces, el tema de la creación, Dios crea, eso yo lo sé. Entonces, busco los datos que me da la revelación en las Sagradas Escrituras y en la tradición acerca del Dios creador. Y luego esos datos, yo hago teología o hago una sistematización de esos datos. Y ahí está el trabajo teológico realizado. Es muy sencillo de entender, de aplicar, y la verdad es que se vuelve un trabajo apasionante. Esto es en síntesis la forma de hacer teología, por lo menos en la Iglesia Católica. Desarrollo y aplicación del método teológico. Entonces, ¿cómo yo lo voy a desarrollar? Los teólogos han buscado en los últimos decenios un modelo de proceder teológico que permite integrar las exigencias de la racionalidad crítica de la cultura secular y los contenidos de la tradición creyente en la comunidad cristiana. El esquema metodológico general de la teología se puede resumir en los siguientes puntos. El primero, como ya les decía, fijar los datos de la revelación. Es muy importante eso, ser específicos en esos datos.
El segundo, determinar las cuestiones que esos datos suscitan en sí mismo o en relación con la experiencia del hombre creyente. Y en tercer lugar, reflexionar sobre los datos con ayuda de una visión determinada de la realidad. Es casi ver, juzgar y actuar. Pero es un paralelo que estoy haciendo, la verdad. Y a partir de este modelo nosotros podemos entender y presentar trabajos teológicos. Es esto lo que debe contener un trabajo teológico, un trabajo de investigación teológica. Entonces, el trabajo para esta semana y de esta forma concluimos. Es muy sencillo. Vamos a analizar la presentación de una masterclass de Paideia e ir preparando un esquema para presentar un trabajo. La próxima semana o la próxima lección vamos a presentar qué es lo que se tiene que hacer para finalizar este curso, que será la lección 12. La lección 11 es el final del curso, pero la lección 12 es ya la presentación de este nuevo trabajo. Entonces ya a partir de la próxima semana, simplemente en el siguiente video, se dan las orientaciones para el trabajo específico de este curso. Recuerden buscar otro video que se colgará donde se especifican las orientaciones dentro de Paideia para entregar un trabajo final. Y en el próximo video, en la lección 11, ahí se darán las especificaciones sobre qué temas pueden realizar en la búsqueda en este trabajo teológico que van a realizar para finalizar este curso. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por su atención. Les invito a que si tienen preguntas puedan dejarla en los comentarios. Si quieren dejarnos un like, se los agradecemos. Y no olviden suscribirse a este canal. Muchas gracias y nos vemos. Adiós.